¿Hay algún Camba aquí? ¿Nos puede decir qué musiquita les gusta? Claro, chiña. Ya vamos a comenzar, ¿eh? Vámonos a las confesiones inventadas. Una alabanza de, pues, paz. ¿Qué cosa que escuchas en La Paz, pues? Tranquilízate, pues, tranquilízate. Pastor Moisés, ¿me puedes responder una pregunta? ¿Qué es la justificación por la fe? ¿Y cómo se relaciona con la salvación? Después te explico por qué le pregunto. La justificación por la fe es porque antes la justificación era por las obras, a través del sacrificio que hacías de un cordero por el perdón de tus pecados. Eras justificado a través de la ley decía que por causa de tu pecado deberías morir, entonces sacrificabas una oveja para pedir perdón a Dios y en tu lugar moría aquella oveja para que seas perdonada. Si Dios aceptara la ofrenda, recibías el perdón y si no, chacatao. Ahora, después que Jesús vino, Jesús se hizo el Cordero de Dios, el que se entregó para morir en la cruz del Calvario, para que ya no sacrifiques ovejas y para que a través de él ya seas justificado, o sea que ya no puedes ser condenado porque hay una justificación. ¿Cuál es? Jesús. Él pagó lo que tú tenías que pagar, o sea que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte, el salario del pecado es la muerte. O sea que vos, por ser una pecadora, y una grande pecadora y muy grande pecadora como todos nosotros, extrema grande pecadora, merecías el infierno. Pero Jesús, al morir en la cruz del Calvario por vos, dijo, no, ella pecó, pero yo voy a pagar. Y murió por vos, y por eso ahora eres justificada por Jesús. Entonces, ya fue pago. ¿Qué tienes que hacer ahora? Reconocer a Jesús como tu único y suficiente Salvador. ¿Y cómo se conoces? Leyendo la palabra, viviendo la palabra y andando como Cristo andó. Eso es reconocer, ¿no? ¿Entendiste o no? Pero ¿qué acaban de escuchar mis orejas? Nosa, estás cambiando, paz. Ahora sí, estás pareciendo cristiano. Admitiste que tus confesiones son inventadas. ¿Qué hizo, cara? Era broma, es cara. Bachata, salsa, rock, ranchera, eso escuchamos. ¿Acaso vos eres Camba, cara? Buenas noches, pastor. Yo soy Camba, paz. Una alabanza del Liceo Chiche. Un abrazo. Y ahí, pastor Beleza, a ver, aclara un poco cuál es tu opinión sobre el Mateo 24. ¿El libro de Apocalipsis se cumplirá o solo es hasta ahí? El libro de Mateo 24 también es un texto simbolista, ¿no? Le das con un texto que puede apuntar para cosas que todavía van a acontecer, como apunta para cosas que también ya acontecieron, que aún habían acontecido en la época de Jesús. Por ejemplo, el tema relacionado a que no quedará piedra sobre piedra. Eso aconteció 74 años después de Cristo. Entonces, en algunos puntos se refiere a cosas que ya acontecieron, ¿no? Y otras se refiere a cosas que aún pasarán, por ejemplo, cuando dice que verán al Hijo del Hombre venir. O sea que aquella explicación del Mateo 24 no es la explicación totalmente completa, ¿no? La Biblia está en pedazos que tienes que juntarlo con su contextualización, ¿no? Ya, ¿qué soncera? Che, yo pensé que escuchando tu live me libraría de mis pecados, por eso te escucho todos los días, sin falta. Carota. Por lo que hiciste en mí. A ver, ¿cadé la nenita de la live, la fresiña? Ahorita llegó. Buenas noches, pastor, ¿cómo estás? Pablo Luque. Quispe prima, hola pastor, ¿cómo va a estar con esa chompa? El frío, pues ya. Olvidé merengue más. Soy Camba neto, nada de mezcladito como los de allá. En serio, Felipe, pero no pareces Camba vos. Que Dios les bendiga, somos la banda Closet desde Argentina. Pero ¿de qué parte de Santa Cruz eres? O sea, así que bueno, ¿cuál parte de Santa Cruz eres? Vamos a recordar algunas canciones, ¿sí?, que cantamos hace tiempo. Cuando dices cara, ¿quieres decir cara? No, cuando yo digo cara, vamos, estoy queriendo decir soy libre de... Hacen seguir, cara, ustedes a veces se pasan, cara, sus comentarios. Por eso canta conmigo, decimos... Esa cara es de quien soltó un pum, dice. No, ¿qué pasa? ¿Cómo va a soltar un pum aquí? Al baño iría a soltar un pum a la sala. A ver, ¿qué tal, padre del mal, Zoisela? ¿Qué tal, Zoiseliña? A ver, sigo. Mini niña. Vamos. Fofiña. Bueno, vámonos a las confesiones y comenzamos con la primera pregunta de la noche. Vámonos, gacelitas. Ya a la 1, a las 2 y a las 3 comenzamos con las preguntas de la noche. Puedes mandar al número 94351-3620 y vámonos a la primera pregunta. Y antes de...
noches, pastor. Disculpe una pregunta. ¿Cómo se ve el dolor? ¿Cómo así cómo se ve el dolor? No te entendí sinceramente. A ver, creo que el diluvio fue global. Saludos desde Bolivia. Voy a abusar de la tierra al hombre que ha creado y también a todos los animales domésticos y a los que se arrastran y a las aves. Me pesa haberlos hecho. Creo que el diluvio fue global. Génesis 6. Pero es que el problema es que el texto se refiere a la tierra. Tal vez, bueno, los que creen que no fue global, creen que el texto se refiere a la región de la... No, o sea, la tierra, no al mundo. No tierra como mundo. Por ejemplo, cuando Dios dice, y Dios amó, porque de tal manera Dios amó al mundo. ¿No? Ahí es, ahora tierra. Abraham, anda a la tierra que te mostraré. ¿No? Abraham, anda a la tierra que te he de mostrar. Tierra que prometí a Israel. ¿No? Voy a abusar de la tierra. ¿Cuál tierra? No, la tierra donde los hombres están. Entonces es entendido a aquellos que creen que el diluvio no fue global, entienden que esa terminología tierra está submetida al local y no a algo global. Con eso no estoy diciendo que está errado lo que estás diciendo, ya no estoy diciendo eso, solo estoy diciendo que pucha, ya no hay ni idea para inventar confesiones, caramba, dice. Buenas noches, pregunta, ¿Cristo y Jesús son los mismos? Claro, obvio. Paz, mi hermanita te miró y dijo, ¿por qué el pastor? ¿Cómo así? Yo siempre he sido el color que soy y yo no tengo vergüenza del color que soy, así soy y ¿cuál es el problema? ¿De qué cosa se cree tu hermanita? Tierra como lugar, no tierra como planeta. Eso. Pero, bueno, es relativo, ¿no? Muy relativo. Bueno, puede mandar su próxima preguntita, estamos respondiendo ahí. Pero don Isaac dijo que fue global. Es posible. Las teorías son las que se aplican a aquellos que creen que fue global. Pero hay dentro de ese cuadro una interpretación que cree que también fue local, ¿no? Ambos tienen evidencias bíblicas que llevan a un cuestionamiento, ¿no? Pastor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son el mismo, obvio, claro. ¿Qué es blasfemia? Es apostatar de la fe, es rebelarse contra Dios ya siendo ciente de todas las veracidades bíblicas, ¿no? ¿Entendiste o no? Che, pasó una pregunta, ¿y nosotros descendientes de quién somos? ¿Adán o de Noé? Vos seguramente del mono. No, estoy bromeando, Choque Luis. Ya sí estoy entendiendo por qué ya no me mandan mensajes. Ya. Pastor, tu teólogo maduro bíblicamente, creo. Según usted, la ley y los profetas solo o la gracia junta, porque algunas cosas simbólicas y otras verdaderas. Las simbólicas también son verdaderas. Las simbólicas no dejan de ser verdaderas, pero las simbólicas tienen amplitud interpretativa, ¿no ve? Entonces tienes que tener mucho cuidado con el simbolismo bíblico, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando las torres gemelas cayeron? El World Trade Center, Estados Unidos, 11 de septiembre. Muchas personas hablaron sobre las torres desde la Biblia, diciendo que era una profecía, que estaba escrito que estas torres caerían. Mas, si vas al texto, era un resalto que ya había acontecido, ¿no? Ya había pasado y no tiene nada que ver con una profecía, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que cuando leas un texto, tengas la contextualización anterior, posterior, tengas la dimensión cultural, histórica de la época, histórica actual, ¿verdad? Y interconectes este texto con el asunto general de la Biblia, que no se descentralice, para que no hagas besteira de caer en un simbolismo más supositorio, ¿verdad?, que real. Por ejemplo, ¿qué es real? Cristo vendrá. Pocha, eso es real. Ese ya no es un simbolismo. Cristo vendrá, ¿no? Cristo vendrá en gloria a gobernar. Eso es real, no es simbolista. Pero yo vi una bestia salir del mar que tenía pues
10 cabezas y eso, ¿cómo queda? Epa, ahí tenemos un punto para discutir. El mar tiene, ¿qué mar? ¿Cuál mar? ¿A qué se refiere? ¿Ya pasó? ¿Ya aconteció? ¿Está hablando de 10 reinos? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el simbolismo de la época? ¿Qué quería decir al pueblo que es? Porque tienes que preguntarte en el texto, Edison, la primera pregunta, ¿quién escribió? ¿Por qué escribió? ¿A quién escribió? ¿Qué quiso decir a los que les estaba escribiendo? ¿Qué significado tiene para mí esto? ¿No? Para que no cometas equívocos, ¿entiendes? Entonces, la ley y los profetas no han pasado. La ley todavía para nosotros es vigente. Quien ama a Dios cumple la ley de una manera más amplia, más significativa, ¿no? Los profetas son nuestros estudios actuales porque ellos pregonaban, ¿no?, contra el pecado, encaraban la situación decadente de los reinos en aquel periodo. Entonces yo saco lecciones de eso hoy, ¿no? Entonces no pasaron, no es anulado, pues rasgado la Biblia. Gracia, ¿qué es la gracia? Ella está interconectada con eso, porque ese fue el camino para la gracia, ser parte del plan de salvación, ¿no? Bueno, creo que es eso, mi amiga. Buenas noches, pastor. Vas a continuar la historia solo mañana. ¿Qué hizo? ¿Tanta humillación, Choque Luis? Entonces, pastor, Jesús es el mismo Dios, ¿verdad? Obvio. Pastor, yo te mandé mi confesión hace más de un mes y aún no leíste. Mándame un puntito ahorita que te lo voy a leer. Pastor, ¿por qué los católicos al inicio de una oración hacen la señal de la cruz? Para recordarse de Jesús, del sacrificio de Cristo. Y no solamente eso, cuando pasan enfrente a una iglesia católica o todo eso, notas que ellos se persignan igual. Así que ese es un símbolo de respeto, ¿no? Ellos tienen un respeto, eso de ellos, es un respeto, ¿no? Bueno, así por lo menos nos dicen, ¿no? Estaba bueno el chisme donde el Jimmy que nomás hacen las parejitas, ¿no? Dice, pastor, ay moy, la cholita es la cabeza, ¿por qué te dicen mandarina? Hugo Paredes, un abrazo. Buenas noches, pastor, bendiciones. Un abrazo de oso. A ver. Un gusto conocerlo, pastor. Ese don Julián justo hoy hace buen trabajo. Ha ido ahí, ¿qué tal? Buena gente, ¿no ve? ¿Por qué está en español la Biblia? Por ejemplo, habla con acento español. Porque es la traducción que ha quedado, pues, chango. Pastor, ¿cuál fue la mujer jueza y líder de Israel según la Biblia? Cara, si no me engaño, fue Débora. Creo que fue Débora. Sí, fue Débora. Bueno, buenas noches, Maginata, Pastor Moisés. Jimena Gato. A ver, buceras. Buenas noches, garota, fofiña. Paz, estoy trabajando con el Zoe, pero la Zoicela mucho me habla medio raro, dice. ¿Qué hizo? Escapate, chango. Escapate de la apariencia del mal, menina. ¿Cómo te va a estar hablando? Pero, siguiente pregunta, vamos aquí, siguiente pregunta. Ya no hay pregunta, chango. Buenas noches, pastor. Una pregunta. ¿Jesús era casado? Pucha. No, pues, chango, ¿cómo así? Seguro has asistido Código Da Vinci, ¿no? Ese libro es el que trae ese tipo de asunto, ¿no? Sobre que Jesús era casado, no sé qué cosa, ¿no? Seguro con Saíta trabaja la Zoicela. ¿Qué hizo, Jimena? Te has guaseado, te has guaseado grandemente, Las prédicas de hoy en día son modernas, hasta los pastores también son modernos, las prédicas ya no son como antes. Prefiero las prédicas de antes, Dios, Ángel, pero ¿cómo eran las prédicas de antes? Esas prédicas modernas, ¿a qué te refieres? Explícame, a ver, dame un ejemplo, a ver, para que yo no te malinterprete. Ya soy changuito de neumático, comportate, están diciendo acá. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal en el mundo? Dios es bueno, mas quien hizo el mal está atribuido al corazón de Satanás y a la decisión de las personas. El mal es, bueno, tenemos una teoría sobre eso, ¿no? Que es aquella teoría platónica que trae el concepto de la agostiniano, ¿no? O sea, Agostino trae un concepto platónico sobre la existencia de la oscuridad. Él dice, la oscuridad no existe, lo que existe es la ausencia de luz, y pues ya así sería el mal, simplemente es la ausencia de Dios. Donde no hay Dios, hay mal, ¿no? ¿Qué significa la cruz invertida? Satanismo. Bueno, vamos aumentando el volumen del celular. Gacelitas, buenas noches. Dios es bueno pero justo. Yo que sepa era estricto con palo, te daban si no ponías atención. Eso no tiene que ver con un tradicionalismo bíblico. Pues yo quiero entender
No, ese tema de las prédicas antiguas que dijo el hermano, no me respondió todavía, estoy esperando. ¿Ya? ¿A qué se refiere a eso, no? Con Minisaya trabaja este animal del Zoe, quiere tener... ¿Qué hizo, cara? ¿Qué hizo? Ya pues pregunten pues, pastor, la Virgen María, ¿quién lo mató? En la Biblia no habla, ¿no? Cara, no habla, la Biblia no habla de eso. Aquí ya es la tradición que tiene que hablar, ¿no? Ya no es ni la Biblia, ¿no? Buenas noches, señores y señores, a todos los que están en sintonía. Gracias por estar en conexión con nosotros. Vamos aumentando ese volumen del celular. Meninada. Boa noite, señores y señores, a todos los que están aquí en sintonía. Cara, qué frío, ¿eh? No me importa lo que venga, si tu mano me acompaña, rindo a ti todas mis penas, por siempre en ti confiaré, el día llegó. Vamos aumentando ese volumen a todo vapor, moçada. Bienvenidos a todos los que están en sintonía. Dale un compartilhar en el video, dale un mega me gusta. A todos los que están con nosotros hoy día, bienvenidos. No tengan miedo, garotos, no tengan miedo, es un placer tenerles aquí en sintonía. Gracias por estar en conexión con nosotros hoy día. Es un placer tenerles aquí en sintonía a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros en esta preciosa mañana, hijitos de mamá. A todos los que están sintonizando, dale un compartilhar en el video, dale un mega me gusta, dale un mega like el día de hoy a todos los que están en sintonía aquí. ¿Ya? Bueno, pueden hacer su preguntita el día de hoy. Ya, si quieres preguntar, tal vez esta es la hora, porque después ya no va a dar para responder todo, ¿ok? Vámonos acá a la próxima pregunta, y creo que llegó una pregunta. Bórala, a ver. Buenas noches, pastor Moisés. La Biblia enseña que Dios es un Dios de justicia y misericordia, y que su justicia es perfecta y no humana. Ahora Jesús dio la vida por nosotros, y eso justifica que nosotros seamos salvos. Pero ¿cómo justifica a un violador que arruinó su infancia, su adolescencia de una niña? Porque vi en una noticia donde un hermano de una iglesia abusó a una niña durante 4 años. Y esa niña también era de la iglesia, pero ella creció con rencor, preguntándose dónde estaba Dios. Ella crecerá con ese rencor y perderá la salvación. Pero el que hizo mal, solo por conocer la palabra de Dios, será salvo. ¿Cómo justifica eso? El perdón de Dios es tan grande que el perdón de Dios abrange a todos. Lo que tenemos que entender es que no fue Dios que hizo ese mal, fue esa persona que fue ensegada por sus deseos, ¿verdad? Por sus problemas, cometió un delito grande. Y Dios es tan justo que esta persona que cometió el delito, ella también pagará. La Biblia dice que todo lo que siembras, cosechas. Y aparte de eso, el hecho que Dios te haya perdonado no significa que Dios esté ausente de determinadas consecuencias, ¿verdad? Algo siempre acontece, algo siempre pasa. Entonces nadie está inhibido de las consecuencias. Sobre la hermana que fue abusada, claro, es doloroso ver eso. Pero es ahí donde Dios también trabaja. Dios es el que toca el corazón para dar un perdón que nadie daría, para perdonar cuando nadie perdonaría, para abrazar cuando nadie abrazaría, ¿no? Ese es el amor misericordioso de Dios. ¿Ya? Vamos a la próxima pregunta. A ver, están lanzando sus preguntitas el día de hoy. Vámonos acá. Siguiente pregunta. Buenas noches, una pregunta. ¿Es pecado regalar un bebé? Porque yo regalé por un motivo que era muy grave. Cara, es un tema delicado. Yo creo que es un tema delicado. Mira, yo puedo entender un caso de abuso, mas fuera eso, consigo poder encontrar una justificativa para que uno haga eso, ¿no? Yo no sé si sería un pecado. La Biblia no habla de eso, ¿no? Mas la Biblia habla de que aunque la madre que dio luz a su hijo se olvida de este hijo que ha dado a luz, yo todavía no me olvidaré de ti, dice el Señor, ¿no? Entonces yo creo que Dios, Él se preocupa con los huérfanos. Yo creo que abandonar a un hijo no deja de ser un pecado grave, porque te estás negando, ¿no?, una responsabilidad. Ahora, donarlo es un tema delicado, ¿eh? Me dejaste sin respuesta, sinceramente sin respuesta. No sé cómo Dios lo mirará eso, che. Que hay que analizar la Biblia, ¿no? A ver, complicado, ¿no? Puede haber el caso de Samuel, ¿no?, que fue dejado en el templo, pero fue por una buena causa, para crecer en la palabra de Dios.
Difícil pensar en eso. ¿Qué piensas sobre la situación actual de Israel? Estamos en los principios de la guerra, cumplimiento de las profecías. Siempre hemos estado en guerra con Israel. O sea, siempre Israel ha estado en guerra. Siempre. Nunca dejó de estar en guerra Israel. Los cruzados fue en Israel. La guerra contra... ¿Cómo se llama? Me olvidé el nombre del tipo. Mas la guerra siempre hubo allá. No, el fin siempre ha estado a la puerta. 1000 años son como un día para el Señor siempre ha estado cerca. Porque el tiempo de Dios no es nuestro tiempo. Nosotros, independientes si va a ser mañana o de aquí a un mes o de aquí a un año, debemos y tenemos que estar preparados. No tenemos que ser alarmistas. Buenas noches, pastor. Tengo una pregunta, a ver. Mira, yo soy bautizado hace 7 años atrás, mas antes congregaba en la iglesia y ahora de no congregar. Haz quieto volver, pero siempre cuando quiero ir no voy, pero hay veces dices... Los que me conocen toman una decisión y arrodillate y vas. ¿Cómo puedo? Es más, enfrié un poco. Me tienes que entender que no es la iglesia que salva, ¿no? La iglesia es solamente un hospital. La iglesia es un colegio donde te nutres para escuchar la poderosa palabra de Dios para que seas nutrido, educado, fortalecido y transformado, ¿no? Sin la palabra de Dios no vas a conseguir vencer. Entonces necesitas profundizar. Entonces, la iglesia, yo lo veo, ¿no? La iglesia es como un centro de aprendizaje para que venzas el mal, ¿no? Para que venzas el pecado. Porque allí está la enseñanza contra el pecado, ¿ya? Entonces la iglesia es ese lugar, la comunión de los santos, el partir del pan. Eso aprendes todo en la iglesia. Entonces, yo digo pues que la iglesia es muy importante, ¿no? Ahora, ¿por qué te da sueño? Es que ya no estás acostumbrado. Es bueno que vivas una vida práctica de oración, de lectura bíblica, y el Señor te guiará tus pasos, papito, ¿ya? Entonces, volver a Dios. Volver significa estar en un periodo de oración, es largar el mal que estás haciendo para hacer lo que Dios quiere, para vivir como el Señor quiere, no de tu manera, obviamente, mas de la manera del Señor, papito. Ya, hijito, guauita, volvé ya. Pues, señores y señoras, vamos aumentando ese volumen a todo vapor. Qué frío, ¿no, garota? Vamos aumentando el volumen del celular a todo vaporciño. Vamos aumentando ese volumen del celular, mi niño. Una pregunta, ¿usted y su iglesia creen en el arrebatamiento y eso se dará durante la gran tribulación o antes? Simplemente como dicen que son alarmistas. Marcos, ¿no? Cara, nuestra iglesia cree en que el arrebatamiento será antes de la gran tribulación. Nuestra iglesia es dispensacionalista, ¿no? Es una asamblea de Dios. La asamblea de Dios, ella cree que el arrebatamiento va a venir primero y después los 7 años de grande tribulación. La iglesia cree que pasará por una tribulación natural, mas la gran tribulación no. ¿Dónde está su embasamento? En que el diluvio, ¿no? Así como en los días de Noé, dice, ¿no? Entonces se cree que los días de Noé, o sea que cayó el juicio de Dios. Cuando cayó las aguas, Noé y la familia ya estaba dentro de la barca. Ellos no sintieron, ¿no? Mas dentro de las asambleas de Dios también existe grupos teológicos que creen que la tribulación será antes de lo que es el arrebatamiento. ¿Ya? Son 2 grupos que existen dentro de la iglesia y ambos creen en eso. Uno que cree que va a ser después y uno que cree que va a ser antes. Al final de cuentas, son 2 teorías plausibles. La teoría que dice que va a ser después del arrebatamiento es una teoría más aceptable, yo diría, aunque no sea la teología sistematizada asambleana tradicional. Yo digo que es la que más bíblicamente entra de acuerdo con la escritura. Un análisis así más abierta. Yo te puedo decir que sí, da a entender, si lees Mateo 24, que está muy claro que la tribulación será antes del arrebatamiento, ¿no? Pero para quien es amilenista, tanto faz, ¿no? Pastor, ¿qué tipo de manifestación del Espíritu Santo vio? ¿Milagros o algo del parecido a lo de José Irión, dice? Cara, la mayor manifestación del Espíritu Santo que yo vi en mi vida fue el cambio real de una persona, ¿no? Donde vi el fruto del Espíritu en él o en ella, ¿no? Esa es la mayor evidencia de la manifestación del Espíritu Santo para mí, ¿no? Es el cambio, ¿no? 2,
Ya vi milagros, mas los milagros no me sorprenden, che, porque Satanás también hace milagros, ¿no? La Biblia dice que llegará aquel gran día donde le van a decir, Señor, en tu nombre hemos hecho milagros, hemos reprendido demonios. Y Jesús les va a decir, apartaos de mí, hacedores del mal, porque yo no los conozco. Entonces, manifestación del don a través del milagro. Yo creo en eso, yo creo que Dios hace milagros. Ya vi, mas ese no es el punto más importante, te puedo decir, porque mírale, Pablo, Dios le ha dicho, Señor, cúrame, y Dios no le ha curado. Pablo dice, por 3 veces he pedido, y él no me respondió. Satanás también hace milagros. Entonces, la mayor manifestación del Espíritu Santo que yo ya vi fue la transformación de una persona que era un grande pecador, ¿verdad? Y Dios lo transformó. Creo que ese es el mayor que yo vi. Pastor, la existencia de la vida después de la muerte. ¿Qué ocurre con la vida después de la muerte? ¿Cuál es el destino de las personas que no creen en Dios? Cara, si quieres te mato y ahí vamos a ver. Estoy bromeando. Yo creo que, o sea, como dice la Biblia, ¿no? El que muere sin Dios va a un lugar llamado Hades, ¿no? A aguardar el gran día del Señor, ¿no? Si para la iglesia protestante hay arrebatamiento, ¿cuál es o sería el final de la iglesia católica? Para la iglesia católica también hay el arrebatamiento. ¿Quién te ha dicho que no? Bueno, depende también, ¿no? ¿Qué es el ángulo del arrebatamiento? El harpazo, como decimos, ¿no? El lenguaje técnico, el harpazo. Más hay mucho presbiteriano que cree que el arrebatamiento es abrir y cesar de ojos, donde vas a desaparecer, no va a existir. ¿Me crees en eso? ¿Sabías que el término arrebatamiento, esa terminología, esa idea viene a surgir en el año 80? Lutero, Calvino, todos estos grandes estudiosos de la palabra, mismo Agostino, nunca usaron la terminología arrebatamiento. Esa idea ya viene en los años 80, casi precursor con las asambleas de Dios. Es un tema para discutir, ¿eh? Se pueden quedar más confundidos ustedes, creo. Una pregunta, pastor. ¿Yo qué me hago? Yo antes congregaba, mas ahora ya no, pero me casé de civil y al poco tiempo nos alejamos, nos divorciamos porque mi ex esposo me engañó, me pegaba mucho, casi hasta matarme. Y para el colmo me embarazó una chica. Ahora ellos se juntaron con la chica y viven los dos. Yo tengo mi hijito y no se recuerda nada, y cuando me vine aquí a Brasil conocí a un hombre que él igual era papá soltero, tiene 2 hijos. Nos conocimos, nos casamos, él quiso hacer bien las cosas. Ahora a un pastor le pregunté y me dijo, era que no te cases, no vas a tener perdón. Ustedes dos están adulterando, tienen que divorciarse, quedarse solos. Y al final ya no entiendo nada, pastor, solo me pongo a pensar. Me siento triste porque los niños dicen mamá, hijita, les dice hermanos, pareja, les dice hermano a mi pareja, le dice papá, no sé qué hacer, pastor Moisés. Ana, lo siento, mas ya tienes un cuarto reservado en el infierno. Querida, mi pregunta es una, pero ¿eras casado con tu primera pareja? Si eras casada con tu primera pareja, la iglesia tradicional, sí, ella va a entender que no deberías haberte casado de nuevo porque estás cometiendo un acto de adulterio. Quien era casado y se ha divorciado y se casa de nuevo, bíblicamente comete adulterio. Pero ella me engañó. Toné ahí. Es eso. Pero la Biblia dice salvo fornicación. Mas no te dice que tienes que casarte de nuevo. Ella te abre espacio para el divorcio. No te abre espacio para un matrimonio, ¿no? Ahora, es un desafío muy grande, ¿no? Porque ya te has casado, ya tienes hijos y ahora. Por eso antes de tomar una decisión, si eres cristiana, tienes que pensar bíblicamente. Ya está hecho. No da para cambiar eso. La pregunta es, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién decidió eso? ¿Quién tiene la responsabilidad de eso? Solamente tú. La culpa es tuya, ¿no? Deberías haber pensado mejor, deberías haber estudiado mejor antes de decidir. No, ahora ya era. No hay más nada que hacer, ¿no? Algunos pastores te van a decir, ni modo, arréglate ahí, casate con él ahora para que puedas arreglarte con Dios. Tendrías que pedirte perdón a Dios porque ese es el único pecado que Dios no va a perdonar. Digo, es el único pecado que Dios no va a perdonar.
Perdón, el único pecado que Dios no va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso todavía tiene perdón, algunos pastores te van a decir, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿consigues vivir con eso? Otros te van a decir, no, nada que ver, ya era. Si vos no te separas, vas a estar en pecado, sigue. Quien va a vivir con esa duda eres vos. Que Dios te ayude con esa decisión. Yo no quisiera estar en tu piel, pero es una duda gravísima que tienes, ¿no? Vas a tener que pensar mucho sobre eso. A ver, vamos, próxima pregunta. Buenas noches, Pastor Moisés. Mi nombre es Gabriela. Le tengo una pregunta. ¿Existe la salvación y la santidad? Porque lo escuché en una iglesia evangélica. No entendí tu pregunta. Es obvio que existe, pero no entendí tu pregunta. Pastor, una última pregunta. ¿Dios existe en la vida real o solo es una creencia? Dios está en base de fe. La ciencia no puede probar a Dios, pero tampoco puede negarlo, porque hay muchas cosas que la ciencia no va a saber explicar, ¿verdad? Anda por Aristóteles, que hablaba del motor superior. Él decía, para que el mundo tenga formas, algo ha levantado, ¿no? El apeirón, que va a hablar Platón, va a tratar de un ser que creó todas las cosas. Imposible que algo haya sido hecho por una naturalidad. ¿Por qué? Porque si fuese posible, en todos los planetas que están alrededor de la Tierra hubiese vida. No hay. Hubo muchas coincidencias para la formación de la Tierra. La cantidad necesaria de agua, la cantidad necesaria de oxígeno, la cantidad necesaria de cama de ozono. Mucha coincidencia, cara. Que si un poquito más cerca del Sol se quemaba, si un poquito más lejos del Sol se congelaba. ¿Quién ha hecho todo eso, no? Por eso, ¿qué es fe? El firme fundamento de las cosas que no se ven, pero sí se creen, ¿no? Entonces, eso es. Buenas noches, Pastor Moisés. Hace una semana se fue mi mujer, se llevó a mis hijos. De noche a la mañana decidió, no sé la razón por qué se ha ido. Nos hemos casado el 2020. No sé qué hacer ahora, cada día pienso en mis hijos, hablamos por llamada con mis hijos y siempre me está diciendo, te paso con mi mamá y no sé qué hacer. Sinceramente, ella me dijo que no quiere, yo la quiero. ¿Qué consejo me das? Amigo, solo puedes orar por ella. No puedes forzarle a ella a estar contigo. La verdad que no puedes forzar a nadie a que esté contigo. No puedes. Estar con alguien es una decisión, ¿no? Y una decisión que tiene que partir de los dos, ¿no ve? No puede ser una decisión así, ¿no? Entonces, yo creo que eso de ahí tienes que es de pensarlo, de verlo, ¿no? Ore por ella, interceda por ella, clame a Dios por ella, ¿no? Para que Dios toque su corazón. Hay que entender cuáles fueron los motivos, ¿no? Para que ella haga lo que ella haga, ¿no? Para que una mujer se tu vida, tiene que haber algún motivo. ¿Qué habrás hecho? ¿No? ¿Qué habrás hecho? Vamos a ver acá, paz, pero hay millones de galaxias y en otras galaxias habrá vida. Bueno, si hay no se comprobó, pero en tantos millones de galaxias tendría que haber millones de coincidencias como hubo en la Tierra. Bueno, ya son las, ¿qué horas pues? Las 9:50, buenas noches a todos los que están en sintonía. Pastor Moisés, ¿cómo se entiende relación entre la tierra y el infierno en diferentes tradiciones cristianas como la católica y protestante? Por ejemplo, mi maestra de religión era católica. Ella nos decía que el infierno era lo que estamos viviendo en la tierra. No deja de ser una idea exacta porque los testigos de Jehová piensan eso, ¿no? Los testigos de Jehová piensan eso. Tal vez ella haya sido una testigo de Jehová. No sé, puede ser que sí, ¿no? ¿Qué dices? Bueno, estamos llegando a la etapa final del programa, meninas. Queremos agradecer a todos los que están en sintonía con nosotros. Ya son aquí las 9:56 de la tarde. Bienvenidos, hijitos de mamá. Estamos en sintonía, ¿eh? Digno es el Cordero de Dios. Pastor, una pregunta. Yo me congregaba en Bolivia, pero quise congregar acá. Me pidieron una carta, no sé si entiendo qué es eso. Carta de recomendación. Generalmente iglesias serias te piden eso. Es para que puedan comprobar que eras un miembro activo en otra iglesia. Para que, o sea, de alguien que era bautizado, ¿no? Para que vayas directo a la comunión, a la Santa Cena. Caso contrario, vas a tener que comenzar todo de lo cero. Porque ¿cómo vamos a creer? No, yo soy bautizado. ¿Será? No sabemos, ¿no? Tenemos que tener la documentación sobre eso, ¿no? ¿Ya?
Bueno, hijitos, yo me voy, ya pórtense bien, vivan una vida cierta y que Dios los bendiga mucho todos los días. Ya, pasa el número de la Andorinha Moy, ya lo pasé.